A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Una de las grandes tragedias bélicas en la historia la constituyen las cruzadas, expediciones militares destinadas a la invasión y conquista de los territorios árabes. Los pueblos árabes tuvieron que soportar dolores inenarrables y millares de muertes a lo largo de casi 200 años. En una Europa empobrecida y dominada por las ideas religiosas, las cruzadas eran la salvación para millares de parias. Se ofrecía que todo lo que los cruzados saqueasen pasase a ser su propiedad: alimentos, tierras, joyas, dinero, esclavos, mujeres. Y se ofrecía el cielo por la conquista de aquellos territorios. Y algo más grave, el quinto mandamiento: no matarás, dejó de tener vigencia. Uno de los cruzados narra la toma de Jerusalén. Después del ataque final recorrimos la ciudad y nos apoderamos de oro, plata, caballos y saqueamos las casas que rebosaban riquezas. Y continúa diciendo: los nuestros acuchillaron y degollaron a todos los enemigos. Y encontramos niños infieles abrazados a sus madres muertas y también los degollamos. Al final, dice el cruzado: llorando de alegría entramos al templo que chorreaba sangre y dimos una misa de acción de gracias. Así se relata la toma de Jerusalén por parte de los cruzados. Sucedió un día como hoy, y era un viernes, 15 de julio del año 1099. Y lo recordamos hoy, para que ojalá nunca jamás vuelva a suceder. Despiértese bien informado. Titulares. Continuaremos con la transmisión del especial por el centenario del nacimiento del arquitecto Sixto Durán Ballén, ahora en su tercera parte. Segmento Tributación de hoy, Obligaciones patronales, parte 2. En política internacional, incompetencia. Y los editoriales serán de Talía Flores: jueces de bolsillo manipulan la justicia en Ecuador. Martín Pallares: el correísmo se dio con una piedra en los dientes. Y Oscar Vela: no más violencia. Y a continuación presentamos el tercer capítulo de vida, obra y trayectoria del arquitecto Sixto Durán Ballén. ¿La tercera fue la vencida? ¿La tercera a la tercera, sí. La tercera que ya no fue por el Partido Social Cristiano, sino por una asociación de varios. Había obligación legal en ese tiempo, y creo que todavía existe, de pertenecer a un partido. Entonces se creó la Unidad Republicana. El PUR. Y ahí sí gané. ¿Listas 8 era? ¿Ah? ¿Eran las listas 8? En la lista 8, sí. Sí, correcto. Sí, antes había sido la lista 6 con el Partido Social Cristiano. Ganó en el año 92. No, el año 92, que ejercí la presidencia hasta el 96. Hasta el momento en que el señor Correa ya terminó sus segundos 4 años, era yo el único que había logrado terminar un periodo. Después mío hubo varios gobiernos interinos. Hablamos hace un momento de esto que estamos viviendo, la situación de los terremotos, de los temblores, de las catástrofes naturales en nuestro país. En su periodo hubieron 2 hechos fuertes, yo los podría llamar. El uno, el tema de la Josefina, ¿no? Claro. Y el otro, el tema de la guerra con el Perú. Así es. 2 episodios bastante fuertes. Muy, de mucha importancia. Psicológicamente impactantes para toda la población. La cuestión de la Josefina sucedió a pocas semanas después de que yo había tenido la primera operación a la columna. Y creo que el hecho de que estuve completamente entregado al problema de la Josefina, que me fui a prácticamente a estar en Cuenca para
presidir el grupo de estudio. Generalmente yo estaba viajando allá los días miércoles y me quedaba hasta el sábado, domingo para lunes o martes atender un poco el despacho. Y fue un periodo muy álgido, y como se seguía subiendo el nivel de las aguas y lo estaba haciendo no daba resultado, yo iba a visitar en helicóptero, y entiendo que esa vibración causó que tenga que volverme a operar por segunda vez a la columna, porque el daño hecho por la vibración. Inclusive los pilotos de la FAE me regalaron una faja especial que tienen los pilotos precisamente por la vibración que hay en los helicópteros. Había, pues no sé, en los actuales, que son más modernos. Y entonces efectivamente fue un periodo muy álgido, y cuando terminó se abrió la salida que causó a su vez inundaciones, nombré para dirigir, para hacerse cargo de eso a Monseñor Luis Alberto Luna, obispo de Cuenca, arzobispo de Cuenca, en la parte pues medio administrativa, y en la parte técnica al exalcalde Serrano de Cuenca. Alfredo Serrano. No es Alfredo, es Serrano. Vea usted que ya se me dio el nombre. Serrano Aguilar. Serrano Aguilar, sí. Ya. Bueno, pues se hizo una cosa muy, muy interesante. Y luego vino eso fue pues al segundo año de mi gobierno. En el penúltimo año estuvo ya, en los últimos meses, lo de el Perú, ¿no? Vale la pena recordar que en diciembre del año 94, hubo en Miami la primera cumbre interamericana de los 34 países que eran en ese momento, creo que siguen siendo, con lo que entraron pues poco antes, antiguas colonias inglesas, sobre todo. Y entonces, en esa reunión que fue del 9 al 11 de diciembre del año 94, yo decía que los 34 países, inclusive el Perú, nos juramos amor eterno, porque todos los problemas que habían sido quedados resueltos, y se quedó que cualquier diferencia que hubiera entre miembros del grupo se los resolvería mediante el diálogo. Hago énfasis en esa fecha de diciembre del 94, porque en enero del 95, exactamente al mes de esa cumbre, en un primer momento se toparon allá en el sur, en la provincia de Zamora Chinchipe, con que una patrulla peruana estaba en lo que se consideraba territorio ecuatoriano. Se les invitó, era ya aparentemente últimas horas de la tarde, se los invitó de acuerdo a un protocolo que existía, que permanezcan en la base ahí en Cóndor Mirador, y entonces a la mañana siguiente se los entregó del lado del Perú, dejando constancia de que habían estado en el lado ecuatoriano. A las 48 horas, 2 días después, otra vez, pero esta vez ya no era una patrulla. La patrulla son de 9 individuos, 8 de tropa y un suboficial que presida. Ya, en cambio, el pelotón son 3 patrullas presididas probablemente ya por un oficial. Y entonces una
patrullas en así mismo territorio que consideramos ecuatoriano, y cuando se les pidió que paren y se identifiquen, como habíamos hecho una semana antes, contestaron abriendo fuego. Y entonces desde ahí pues comenzó una serie de intercambios casi diarios. Cuando ya yo vi que el asunto era serio, de que no era pues un encuentro casual, ocasional, que había porque alguien ganó un partido de voleibol o de básquetbol, o porque uno de tropa de un lado se enamoró de la mujer de tropa del otro lado, que era uno de los eventos de carro todavía, que ya era una cosa en serio. Yo llamé a los garantes, y los llamé no como amigos, que era lo que se decía ostensiblemente, sino como garantes, como tenían que actuar ya en ese sentido. Y el presidente Menem, por ejemplo, de Argentina, él había dicho, es decir, lo dijo, Sixto hizo bien, me llamaban todo el mundo Sixto, no Durán Ballén, sino Sixto. Sixto hizo bien en llamarnos como garantes, porque como amigos, y Menem había hecho en la televisión el gesto, como amigos estábamos hasta aquí de lidiar con los problemas Ecuador-Perú. Eso dijo Menem. Entonces actuaron los garantes, les llamé Argentina, Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, eran los 4 garantes. Entonces, en Brasil estaba el presidente. ¿Cómo? Cardoso, ¿no? ¿Quién? Cardoso, tal vez. A ver, Brasil. En Brasil sí estaba Enrique Cardoso, Menem en Argentina, Frei en Chile y Clinton en Estados Unidos. Y entonces llamé a los garantes y les digo, tienen que actuar porque no estamos siendo invadidos, hay encuentros casi diarios. Y entonces a las 48 horas vinieron los embajadores de los garantes a decir que habían consultado entre sí y que al Perú y al Ecuador le pedían que retrocedamos 8 kilómetros en toda dirección. Y ahí fue cuando yo dije, no, esta vez no vamos a retroceder, esta vez así es el modo tradicional, como generalmente el Ecuador ha perdido territorio. Intervienen amigos, entre comillas, y nos hacen retirar, y poco tiempo después el Perú está ocupando lo que hemos dejado. No, esta vez no vamos a retroceder. Y ese día estaba la plaza llena de gente y querían pues una información de qué había habido con los garantes. Y entonces yo salí a informarles y les dije, pero cuando me han propuesto que retrocedamos, yo les he dicho que esta vez no vamos a retroceder. Esta vez no daremos ni un solo paso atrás. Y se volvió un eslogan. La gente comenzó a repetir y todo el país. Y se mantiene hasta el momento. Hasta ahora, pero si la gente me saluda en las calles, ni un paso atrás, presidente. Hasta el día de hoy. Así es. En fin, Marrakech fueron 2 eventos muy serios. Había la hora Sixto, ¿no? Yo recuerdo hasta ahora la hora Bueno, Sixto. en el primer mes de mi presidencia, y recordando yo lo que había sido la necesidad de dar turnos cuando era alcalde por la falta de energía eléctrica, y conociendo que inclusive en Colombia, que en los países del sur había la hora de verano que llamaba, se me ocurrió establecer aquí también. Estábamos hablando el mes de noviembre, yo ingresé a la presidencia pues el 1 de septiembre, y entonces en ese tiempo no era el 10 de agosto, sino el 1 de septiembre, y entonces yo puse la hora de verano, y la gente le bautizó de hora Sistina, se burlaban, y eventualmente fue tal la presión, sobre todo de los medios, un poco injusta diría yo, que tuve que suspender. Pero en las 5 semanas que hubo de
el racionamiento, es decir, el no racionamiento, a través de avanzar una hora, se economizó el 7% en energía, Claro, indudablemente. que era muy sustancial. Yo me acuerdo, estaba en el colegio, entraba a las 7 de la mañana normalmente, seguía entrando a las 7, pero en realidad naturalmente eran las 6 de la mañana. Claro. Se ganaba la luz natural En la mañana. en beneficio de, Sí, de utilizar luz claro. artificial, así es. Y en cambio a la tarde había más horas para deportes. Así. Y cuando yo volvía a la hora normal, los deportistas protestaban porque se nos ha quitado la posibilidad de una hora más de jugar fútbol, de jugar básquetbol, de jugar lo que sea. Y comenzaron a echarme culpa de las violaciones que había en la mañana para estudiantes y cosas así. Y entonces yo decía, entonces las violaciones que hay de la noche, esas son de otro género. En fin. 92-96 el periodo presidencial. Sí, sí. Luego de eso asumió Abdalá Bucaram, a quien le correspondió firmar el acuerdo de paz con el, Es decir, con el Perú, ¿no? yo cuando vino el cese al fuego vino al cabo de 80 días de discusión. La famosa guerra con el Perú fueron en realidad, fue una auténtica guerra, ¿no? Fueron 80 días, desde el día del primer ataque en enero del 90 hasta 80 días después, cuando vino el último. El cese al fuego fue luego de un documento que se discutía entre los 4 países garantes y los 2 países del conflicto, Perú y Ecuador. Y entonces, algunos de los textos previos, 26, era objetado o por uno de los 2 países, Ecuador o Perú, que consideramos injusta la situación, o por alguno de los garantes, principalmente Estados Unidos. Y el que se tomó la decisión a fin fue el número 27, que todo el mundo estuvo de acuerdo. Entonces, a raíz de eso, vinieron los embajadores de los garantes, siempre venían los 4, a decir que nombremos a los negociadores. Pero ya para entonces había dado la primera vuelta. Mi contestación cuando vinieron es que yo no podía comprometer al próximo gobierno, faltando pocas semanas, si uno de estos 2 caballeros, dije yo, refiriéndome a Abdalá y a Nebot, va a tener esta obligación. No puedo yo comprometer a ellos, nombrando ya a los delegados. De manera que el proceso quedó interrumpido hasta que en tiempo de Bucaram se volvió a recuperar. Ya Bucaram nombró a los delegados ecuatorianos, algunos de ellos eran los mismos nombres que me habían sido sugeridos. Era, me parece, una comisión de 7 miembros por parte de cada país. Y entonces, lo que yo digo, si sabiendo yo que para llegar al cese al fuego era una pérdida de meses entre uno y otro hasta que regrese un texto aprobado por todos, y eventualmente le digo, no es posible que un periodo que termina en una fecha ya para entonces, el 10 de agosto, y que el 28 de octubre, a los 2 meses, estemos firmando la paz. Bueno, ese fue el último cargo, la presidencia, el último cargo de elección popular. Bueno, un tiempo después, el año 2000, me propuso Gustavo Noboa, que estaba presente, que vaya de embajador. Originalmente me dio 4 opciones y eventualmente fui a Londres. Pero yo me fui, estaba en el Congreso. Yo había regresado al Congreso por 4ª ocasión, el año 98. Y es la vez que más duré en el Congreso, dicho sea de paso. Y yo creía que estaba en posibilidad de hacer algo.
pero llegó un momento en que ya pasaron varios meses de esta propuesta de Gustavo Noboa, me decidí a aceptar porque vi que era un poco de tiempo perdido. Teníamos una minoría, éramos apenas de los diputados de el grupo de Unidad Republicana y Conservador, éramos 3 apenas. Entonces 3 entre 70 y pico, que eran 180 y pico, no se podía hacer nada. Toda propuesta era disque aceptada y eventualmente decidí, estoy perdiendo el tiempo. Y entonces el año 2001, ya en el mes de abril del 2001, viajé a Londres para estar pues de embajador por casi los siguientes 2 años. Y ese fue mi último cargo público. De ahí he estado tranquilo, volví a mi oficina particular. Hace unos años, cuando la casa en que teníamos la oficina, que era de mi hermana, y yo se la arrendaba, la vendió, decidí que ya era tiempo de acabar y cerré toda actividad profesional. Y lo único que he aceptado un poco después ha sido un poco de consultoría. He estado un poco de consultor en problemas del Cantón Rumiñahui. El alcalde es muy amigo, Jacome, y sin honorario, simplemente por la amistad. He ayudado un poco, no tengo ninguna remuneración. Y estuve también ayudando en la planificación del campus de la Universidad Andina. Tienen por Yaruquí un sitio, pero hasta el momento no se ha logrado la aprobación municipal. Hemos tenido tanto tiempo, y con el problema que ha tenido ahora el alcalde, el rector anterior, Enrique Ayala, y su renuncia, hemos dado ya por terminado ese trabajo, porque ya queda más en términos políticos que técnicos. Usted ha visto la actitud del presidente Correa frente a la libertad universitaria. Otras consultorías, consultas que han sido públicas porque se han sido reflejadas y cubiertas por los medios, son las relacionadas con los problemas actuales de Quito. Una de esas, el tema de la construcción del metro. Bueno, pero eso ha sido un poco por mi experiencia profesional y pública, voluntariamente da un poco de opiniones. El actual alcalde propuso en una ocasión que sea un veedor del problema, pero no se le ha aceptado porque el proyecto está, en mi concepto, muy definido ya desde el tiempo del alcalde Barrera, y el actual alcalde está viéndose obligado a seguir con algo que yo creo que él no debe estar de acuerdo. He estado tratando de hablar con él, pero no he podido últimamente, y mi deseo no es molestarlo, sino ayudarlo, un poco por la experiencia. Como yo le he dicho a algunos de los ayudantes de la Secretaría de la Alcaldía, no lo quiero molestar al alcalde, quiero ayudarlo. Quiero tener una conversación de exalcalde a actual alcalde, y de ex presidente a alguien que aspira a la presidencia y que la puede ganar o no según el éxito que tenga en esto. Así les he dicho. Para ustedes es un error el metro. Y está. Yo creo que, mire, yo he estado por la solución del metro desde que fui alcalde. Durante mi periodo de alcalde se hicieron 2 estudios, uno por una firma japonesa, otra por un consorcio franco-mexicano. Ambos
coincidía en ese tiempo, estamos hablando de la mitad de la década de los 70, que no había todavía el volumen. Hoy la hay, y yo creo que es tiempo de hacer, pero no puede pensarse en un método que vaya haciendo puro curvas y aumentando la longitud innecesariamente. Y por otro lado, volviendo el proceso sumamente costoso, el método tal como está proyectado es íntegramente subterráneo. Si usted ha visitado algunos metros en otras partes del mundo, encontrará que en muchos de ellos se aprovecha la situación de hacerlo o en superficie o en trincheras, cielo abierto, donde la topografía o la ocupación del suelo lo permita. En Quito hay todavía esa posibilidad, de manera que un subterráneo total como es el metro de Quito es aumentar un poco el costo original, crear una serie de problemas y sobre todo ha sido hecho, creo yo, con un criterio ideológico más que técnico. Y lo he dicho públicamente, no tengo inconveniente en que vuelva a salir en este medio, porque es así como lo siento. Y yo espero que eventualmente, que el alcalde está un poco complicado por diversas cosas, me dé una cita para yo tranquilamente conversar con él y no hacerlo en términos de molestar, como digo yo, sino de ayudar con mi experiencia. Arquitecto, hemos hecho un recorrido básicamente de su vida, tratando de sintetizar muchas cosas. Indudablemente, cerca a los 95 años de vida que va a cumplir ahora en julio, ¿no? En julio cumplo 95, sí. Años. Ha corrido mucha agua bajo el puente, como se dice, e indudablemente usted es un actor de la política, un actor del urbanismo, un actor de la arquitectura ecuatoriana de prácticamente un siglo para acá. En compañía siempre de su esposa Finita, que hace un momento la vimos, no salió en cámaras, como salió la conversación que usted tenía, y ha sido su compañera de toda la vida también. Sí, nosotros nos conocimos cuando estudiábamos ambos en Nueva York y coincidió pues poco tiempo después de la graduación de uno y otros la posibilidad de ir a trabajar a Venezuela. Aprovechamos de esa posibilidad, nos casamos y en noviembre último hemos estado 70 años de matrimonio. Con 9 hijos, una gran compañera. ¿Nietos me dijo cuántos? ¿Cuántos nietos? 9 hijos. En este momento, 23 nietos y 31 bisnietos, y el número 32 viene en agosto. Seguramente el 10 de agosto. No sé, ojalá. Bueno, aunque le parezca mentira, tengo el 24 de mayo, tengo nacidos el 10 de agosto, tengo nacidos el 3 de noviembre, de manera que el 12 de octubre, de manera que muchos de mis hijos, nietos o bisnietos son muy patriotas, nacen en fechas que son pues de celebración cívicas en el Ecuador. Arquitecto, queremos agradecerle por habernos recibido en su casa, la amabilidad siempre y la apertura de parte de usted para quienes hacemos en este caso Telesucesos. Gracias, porque esta grabación va a ser llevada a los televidentes y seguramente les va a gustar mucho, porque van a escuchar una semblanza de vida del arquitecto Sixto Durán Ballén. Muchas gracias, muy gentil, y a mi colega salúdelo mucho. Así será. Sí, dígale que yo recuerdo pues con el ingeniero coronel, el arquitecto Najas, trabajaron muy jóvenes en uno de los proyectos en esa época en que yo trabajaba en el sector privado. Después él entró en el ramo de las comunicaciones. Varias veces en mis diversas etapas públicas he estado con ustedes en sus, bien sea
cámaras o en sus micrófonos, según el medio. Sí, estuvo en la inauguración precisamente del canal. Sí, así es. Hace más de 20 años, cuando usted era presidente de la República. Así es. Miguel, salúdelo mucho. Arquitecto, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Muy gracias por haberme invitado nuevamente. Tributación de hoy, con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a seguir compartiendo sobre el artículo 42. Obligaciones del empleador para el sector privado. Es tan importante este tema y hemos tenido una gran acogida con nuestro programa de la semana anterior. Esta relación perfecta entre el trabajador y el empleador, estas obligaciones patronales que se deben cumplir a carta cabal. Habíamos hablado de que se debe tener claro la obligación patronal que tenemos los patronos para con los empleados del sector privado. Dentro de estas 36 obligaciones patronales, vamos a seguir avanzando sobre la siguiente obligación patronal. Nosotros los patrones tenemos la obligatoriedad de contratar personal con discapacidad. ¿Qué porcentaje debemos contratar? La norma dice mínimo el 4% de personal con discapacidad. Esto no es facultativo, esto es obligatorio. Mínimo el 4% del total de nuestro personal debe tener discapacidad, certificada por la autoridad sanitaria a nivel nacional. Recuerde, esto no es facultativo, esto es obligatorio y el personal tiene que estar debidamente certificado por la autoridad sanitaria a nivel nacional. También puede ser que tengamos el personal sustituto, pero también el personal sustituto debe estar debidamente certificado, igualmente por la autoridad sanitaria a nivel nacional. 4% mínimo de nuestro personal debe de ser personal con discapacidad o personal sustituto. Otra de las obligaciones patronales importantísima que debemos cumplir, que se encuentra en el artículo 42 del Código del Trabajo, es acordar con los trabajadores y con los representantes de la asociación mayoritaria de ellos el procedimiento de quejas y la constitución del Comité Obrero Patronal. Es importantísimo. También es importante, que ya lo habíamos hablado la semana pasada, y recordarles la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde el primer día que los trabajadores prestan los servicios lícitos y personales dentro de las organizaciones de las empresas que están obviamente prestando este servicio a nosotros, a los patronos. También es importante atender las reclamaciones de los trabajadores, de los obreros, para que ellos puedan ser atendidos de manera correcta por los patronos, por los empresarios. Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado por el Ministerio del Trabajo. Me preguntaban si esto del Ministerio del Trabajo, si es importante que nuestros reglamentos internos estén aprobados por el Ministerio del Trabajo, y la respuesta es sí. Es importante porque se encuentra dentro de las 36 obligaciones patronales. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos, materiales necesarios para la ejecución del trabajo en las condiciones adecuadas para que ellos puedan realizar las tareas, las actividades encomendadas. Esto es hasta una norma básica de sentido práctico para que nuestros empleados y trabajadores, y además está escrito dentro de las 36 obligaciones patronales. Importantísimo, importantísimo. Adicionalmente, también es importante
y esto es importante, y escúchenme por favor, tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infringiéndoles maltratos de palabra o de obra. Siempre el ambiente de trabajo, la consideración, el respeto, va a hacer que sean las industrias, las empresas, los espacios de trabajo, áreas de productividad. El respeto de palabra y de obra no es algo que usted lo tiene que hacer porque sí, además porque está escrito dentro de las obligaciones patronales. Ese artículo 42 del Código del Trabajo, que nos trae 36 obligaciones patronales, que como su nombre lo indican, debemos cumplirlas de manera estricta los patronos, para que esta relación patrono-empleado sea como el matrimonio, la armonía plena, para que el trabajador y el patrono puedan llevar adelante esa productividad que tanto necesita el país. Me hacían muchas preguntas por redes sociales, nuestros queridos televidentes, si estas 36 obligaciones patronales son facultativas. No, como su nombre lo indican, obligación quiere decir debo cumplir. El Código del Trabajo es ese cuerpo normativo que se debe realizar de forma obligatoria para que esta relación entre patrono y trabajador se cumpla, porque como lo debemos y como ya lo estamos diciendo, es un cuerpo normativo. Y las leyes en nuestro país son las que velan para que este marco regulatorio haga que todo este ambiente laboral se dé en plena armonía y haga, pues como siempre yo lo digo, que esto que es como un matrimonio entre trabajador y empleado se dé como tiene que ser, bajo un ambiente de plena convivencia. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de Hoy y nos volveremos a ver la próxima semana. Muchas gracias. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Global Hoy con Alan Cate. Las catástrofes económicas provocadas por los gobiernos socialistas de corte marxista en el mundo son legión. En buena medida, el origen de esas catástrofes radica en la incompetencia de los sectores económicos al interior de esas sociedades, cuyas funciones se asignan por criterios ideológicos y políticos que nada tienen que ver con sus capacidades específicas para el cargo. Tal vez el más clamoroso ejemplo de esta práctica lo encontremos en la designación de un pseudomédico psicópata que había confesado a su padre en una carta que le gustaba matar, como director del Banco Central de Cuba a poco de iniciado el gobierno castrista. Como cabe suponer, su paso por el cargo significó la debacle de la institución. El mismo incompetente, Ernesto Guevara, fue nombrado para gestionar el Ministerio de Industrias cubano, dándose origen a la debacle del sector azucarero, la principal industria y fuente de divisas del país, que antes del advenimiento de la dictadura castrista era el primer productor y exportador mundial de azúcar. Hago esta reflexión en referencia a unos acontecimientos relativamente recientes suscitados en Venezuela. El más actual, la semana pasada, se refiere a los duros enfrentamientos que se han reportado en la ciudad de Caracas al tratar la policía de intervenir áreas controladas por diversas mafias incrustadas en las barriadas más pobres de la tan venida menos capital del país. Los enfrentamientos han dejado un número indeterminado de víctimas, pero finalmente la policía ha debido retirarse ante la superioridad táctica y de poder de fuego de los delincuentes.
Para las mafias que controlan aspectos que resultan increíbles en sociedades medianamente prósperas, como la distribución de alimentos, los famosos CLAPS, fuente de enormes fortunas para la corrupta cúpula venezolana, o el control de la venta de medicinas en un floreciente mercado negro. Esto además, claro, de las normales actividades profesionales delincuenciales como el narcotráfico, la trata de personas o el sicariato. Este fracaso, uno más de la dictadura, debe resultar particularmente doloroso para el régimen, pues fue justamente el chavismo el que se encargó de armar y garantizar impunidad a las bandas delincuenciales en Caracas y en otras ciudades, pues les resultaban útiles y funcionales al momento de enfrentar las movilizaciones sociales contra el gobierno como instrumento de intimidación y terror. Junto a estos delincuentes se crearon los tristemente célebres CDRs a imagen del modelo cubano, a los cuales igualmente se dotó de armas largas y motocicletas para, a manera de los camisas negras de Mussolini o las SA de Hitler, asegurar la calle para el régimen y negársela a la oposición. Hago aquí una corta digresión recordando las palabras que Díaz-Canel hace unos días de lunes afirmó que las calles no eran del país, sino de la revolución. Esto da la medida de la importancia que estos regímenes dan al control de la calle, para el cual estos sí son realmente muy eficientes. El segundo episodio al que hago referencia es la vergonzosa derrota militar de las Fuerzas Armadas venezolanas hace un mes en la región de Apure, al enfrentarse con un grupo de irregulares colombianos disidentes de otro grupo terrorista del ELN o de las FARC, al que apoyaba el régimen. El papelón del ejército venezolano provocó urticaria al interior del mismo, pues puso de manifiesto la monumental mentira que el régimen había tratado de situar como dogma, esto es, el poderío y la eficacia de sus fuerzas armadas en las que había gastado hasta lo que no tenía para equiparlas. Además, como no podía ser de otra manera, de generar jugosas comisiones para la cúpula militar y así asegurar su fidelidad. La durísima derrota del ejército venezolano culminó en su retirada y abandono de una amplia región fronteriza en las manos indiscutidas de Gentil Duarte, curioso el nombre, líder de la disidencia. Quedó evidenciado que la capacidad operativa en combate real de las tropas venezolanas era insignificante, con lo que las bravuconadas del dictador Maduro se desinflaron como un globo pinchado. Volvemos entonces al título de esta reflexión, la incompetencia. Cuando las Fuerzas Armadas de un país, se las distrae de las funciones naturales que éstas tienen, los resultados suelen ser catastróficos y así se le está evidenciando en Venezuela, tanto en sus Fuerzas Armadas como en su policía. La incompetencia en el plano militar y policial empieza por la relajación de la disciplina y se sigue con la pérdida de autoridad ética y moral ante los subalternos por el inevitable conocimiento y difusión de los chanchullos y negociados perpetrados por todos los rangos, del sargento al general. Perdida esa autoridad moral, muy difícil resulta recuperarla y todo lo contrario, la corrupción se extenderá hasta los niveles jerárquicos más bajos de la institución. Cada uno buscará su tajada en esos niveles con abusos permanentes de autoridad sobre una población civil inerme. Muy distinto resulta enfrentar combatientes, aunque menos equipados, pero fogueados y experimentados en 100 batallas, que conocen el terreno mucho mejor que los bisoños conscriptos enviados al matadero, que ir a extorsionar y explotar a mineros desarmados, amenazándolos y chantajeándolos con la cárcel o la muerte, actividad que ha sido, además de los desfiles,
la más importante ocupación del ejército venezolano desde que se adjudicó a sus altos mandos en el reparto mafioso que la dictadura ha hecho del país los réditos del arco minero del Orinoco, una de las zonas mineras más ricas del mundo, explotada por mano de obra esclava de varias etnias nativas en las condiciones más precarias y peligrosas. Una policía habituada a chantajear a delincuentes menores, a ladronzuelos, a tenderos o a infractores de tránsito, muy poco va a querer o poder hacer cuando se trate de enfrentar en la calle a gentes que se juegan la vida a diario con otros tiburones de su calibre. Incompetencia cuando hablamos de que el país, con las reservas petroleras más grandes del mundo, que hace 20 años producía 3.2 millones de barriles diarios, en una curva creciente de producción que auguraba llegar a 4 millones para 2010, pero que cayó en manos de absolutos ineptos, en su mayor parte provenientes de las Fuerzas Armadas venezolanas, como pago a sus lealtades para con Chávez y no con su país. Hoy, Venezuela con gran esfuerzo produce 600.000 barriles diarios, esto es, la quinta parte o menos de lo que producía antes de la dictadura. Estos ejemplos de incompetencia se repiten una y otra vez dentro de este fracasado modelo que tanto sufrimiento y tanta sangre ha costado allí donde se ha instalado. Hagamos votos porque en algún momento los pueblos hermanos que aún languidecen bajo estas nefastas dictaduras puedan librarse de ellas, causa final de sus desdichas y miserias. Muchas gracias. Editorial. Jueces de bolsillo manipulan la justicia en Ecuador. Por Talía Flores de Primicias. Fallos judiciales expresa en favor de Jorge Yunda, el removido alcalde de Quito que se aferra al cargo de manera indecorosa, encendieron las alarmas entre abogados, jueces y autoridades judiciales. Algo no cuadraba. Revisados los procesos, quedaron al descubierto insospechosas maniobras en el sorteo de los recursos que evidencian la degradación de la justicia. Como consecuencia, 2 jueces y 4 funcionarios han caído en su propia trampa y han sido sancionados. La sociedad los mira con desprecio. En estos casos se concentran todos los vicios de la justicia. Por eso, aunque hay muchos más en el país, los 2 han causado conmoción. Para reducir a 4 o 5 el universo de juzgadores, cuando normalmente serían de alrededor de 215, hicieron pasar una causa constitucional como tema de violencia que implica información sobre el agresor que obviamente no existía. El perverso mecanismo permitió a los complotados que la jueza de Unidad de Violencia contra la Niñez y la Familia, María Belén Domínguez, aceptara la acción de protección, aunque de manera parcial, interpuesta en contra de la comisión de la mesa del Consejo por el alcalde removido. Se trata de la misma jueza que había puesto en duda la legitimidad de la decisión del Consejo, aunque se basó en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial COTAC y de las atribuciones que tienen los édiles para hacer el control político y fiscalizar. Es una distorsión de la democracia que 15 personas puedan cambiar algo que fue decidido por el pueblo en las urnas. Escribía la jueza en Twitter, olvidando que los concejales también son elegidos en las urnas. No haberse excusado habiendo adelantado criterio es una torpeza incompatible con la función que desempeña, aunque puede ser que algo no revelado le hacía sentir inmune. El segundo caso es peor porque el sistema del Consejo de la Judicatura ni siquiera registra el sorteo, lo que significaría que la asignación fue direccionada. Este caso fue ingresado como causa civil y no como causa constitucional, lo que es la que planteó Yunda. El juez Carlos Soto le dio la razón que no existía registro en el sistema que muestre la vulnerabilidad del mismo en la era de la tecnología, y eso es escandaloso porque es el mecanismo por el cual pasan todas las causas y parece estar a merced de cualquier truán. Estas falencias puestas al descubierto movilizaron al Consejo de la Judicatura, que debió sancionar de manera urgente a su presidenta, María del Carmen Maldonado, presentarse ante los medios para asegurar que tienen el control y dar cuenta de procesos disciplinarios de tipo administrativo y de otras acciones en contra de 4 funcionarios judiciales y los 2 jueces.
El caso del juez Joto fue calificado por Maldonado como gravísimo. Usuarios de la justicia aseguran que no es la primera vez que se dan hechos así, solo que hoy han tenido revuelo porque involucran a una ex autoridad de la capital y el país está pendiente de lo que pase con Quito. La Comisión Nacional Anticorrupción confirma esas percepciones al señalar que las incorrecciones del sistema de sorteos de las causas develadas por la máxima autoridad del CJ explicarían las anomalías de los procedimientos respecto de ciertos casos vinculados con la lucha contra la corrupción y piden una auditoría. En búsqueda de evidencias, la Fiscalía y la Policía allanaron las oficinas de los jueces Domínguez y Soto, que están bajo investigación y han sido suspendidos de manera temporal. En el inmueble de la jueza se encontraron borradores de resoluciones de otros casos y copias de expedientes de causas en contra del Estado. Un sistema de sorteo trucado y las acciones siguientes han sacado a la luz una perversa trama, quizá urdida entre distintos poderes. Quienes litigan sospecharán hoy de todos. Desde luego que muchos jueces han demostrado coraje y apego a la deontología jurídica. Sin temor han mandado a la cárcel a un vicepresidente, ministros, empresarios y gente con poder. Incluso hay un expresidente sentenciado y prófugo. Pero los casos comentados son una herida en el rostro de la justicia. Las acciones de protección y las medidas cautelares otorgadas al exalcalde estarían en contradicción con la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, que confirmó que el Consejo Metropolitano cumplió con las formalidades establecidas en el COTAC. Jorge Yunda ya no es alcalde de Quito, pero prevalido de que hay jueces de bolsillo, aunque removido del cargo, investigado por corrupción y con un grillete en su tobillo, convoca a sesiones del Consejo, lo que supondría usurpación de funciones. La realidad es siempre más compleja de lo que parece. Domínguez y Soto han sido atrapados en su propia emboscada. Este tipo de jueces que manipulan la justicia, la reducen a una burda parodia y la previenen. La mendicidad jamás será un atributo. Hay que liberarse. Por Talía Flores de Primicias. El correísmo se dio con una piedra en los dientes. Martín Pallares, 4 pelagatos. El correísmo se ha fijado, desde hace algunos años, la misión de posicionar como un hecho histórico incontestable que la presidencia de Lenín Moreno fue el peor gobierno de la historia del Ecuador. En ese esfuerzo, la bancada de UNES y su legislador estrella, Pavel Muñoz, se llevaron un feo chasco el jueves anterior cuando fracasaron en su intento de montar la tramoya para hacer que Moreno sea enjuiciado políticamente en la Asamblea. La idea de Muñoz y de su bancada era que el expresidente sea sometido a un juicio político en la Asamblea a pretexto del informe de labores que presentó por escrito y fuera del plazo legal al final de su mandato. ¿Qué podría salir mal? Pues que la Constitución que ellos mismos diseñaron, pensando en cuidar las espaldas de su líder Rafael Correa, establece que los expresidentes no son sujetos de juicio político, dejando esa posibilidad únicamente para los funcionarios y los ministros. La historia del chasco, en breve, es así. El informe de labores de Moreno fue analizado por la Comisión Económica de la Asamblea, donde opera una alianza entre Pachacutic, el Partido Social Cristiano y el correísmo. El resultado fue un informe que recomendaba, a pesar de lo que establece la Constitución, que se inicie un juicio político a Moreno. Los 5 votos fueron de la presidenta de la comisión, Mireya Pazmiño, de Pachacutic, el del vicepresidente Johnny Terán, del Social Cristianismo, y de los asambleístas de la bancada correísta Pavel Muñoz, Blasco Luna y Ana Herrera. Se abstuvieron Diego Ordóñez y Guido Chiriboga del gobierno, alegando que el informe había sido elaborado de forma sesgada por el exministro de Economía de Moreno, Carlos de la Torre, actualmente asesor de esa comisión. El también gobiernista Byron Maldonado y la ex ID Eitel Zambrano no intervinieron en el debate. A pesar de que la Constitución no da lugar a confusiones, el correísmo se dio modos para que el informe fuera aprobado con la perla del llamado a juicio político a Moreno. Ana Cecilia Herrera sostuvo incluso que, aunque la Constitución no prevé este tipo de fiscalización, deberían enviar el pedido a la Corte Constitucional para su pronunciamiento.
Pavel Muñoz, cuando ingresaba al hemiciclo de la Asamblea, reconoció a la televisión legislativa en una entrevista que no estaba contento con la redacción del informe por ese tema, pero que no veía mal que se haga una interpretación constitucional según la cual, si los ministros pueden ser enjuiciados hasta un año después de dejar el cargo, también podrían serlo los expresidentes. Es más, 2 días antes de que el informe sea tratado en el Pleno, Muñoz dijo en Radio Majestad que el juicio político en contra de Moreno se justificaba por 2 causales: las mentiras que contenía su informe de labores y la demostración de que, según él, el expresidente no había cumplido con sus funciones de presidente. Es decir, Muñoz siempre fue partidario del juicio, a pesar de que la Constitución, aprobada por su propio movimiento, no contempla la posibilidad de juicio político a expresidentes. Asimismo, la presidenta de la comisión, Mireya Pazmiño, antes de que iniciara la sesión del Pleno, dijo en una entrevista con Jimmy Jairala que el juicio político a Moreno es necesario porque el expresidente no cumplió con metas sociales a pesar de tener todos los recursos económicos necesarios. ¿Dónde habrá visto ella tanta plata, no? ¿Quién le dijo que la administración de Moreno tuvo la abundancia económica? La idea era, evidentemente, incluir el juicio político de Angas o de Mangas, pero los helados se hicieron agua al momento de votar en el Pleno de la Asamblea. Muñoz se dio cuenta que no había los votos para aprobar el informe con el pedido de juicio político incluido y le pidió a la ponente, es decir, a la presidenta de la comisión, que quitara lo del juicio político y dejara la parte en la que se habla de enviar el informe a la Contraloría para que se determine que hubo falsedad ideológica y, si tal caso, o tal fuera el caso, se lo remita a la Fiscalía. Es decir, dejar el caso en la nada más absoluta. Muñoz, en su frustración, tildó de leguleyadas los argumentos de quienes hicieron notar la inconstitucionalidad en el informe original y salió del paso afirmando algo que tampoco está en la Constitución: que si alguien quiere un juicio político en contra de Moreno, que se embarque en el proceso de recoger firmas. El chasco del correísmo fue aún más amargo luego de la intervención de Pavel Muñoz, en la que se dedicó a fustigar la gestión de Moreno comparándola con la de Rafael Correa, aunque varias veces dijo que la idea era no hacer tal comparación. Muñoz sostuvo que, a diferencia de Correa, Moreno no tuvo y no hizo inversión pública y que el crecimiento de la economía ecuatoriana durante el gobierno correísta fue mayor que el promedio de economías latinoamericanas. Esta intervención disparó una retahíla de intervenciones en las que se recordó que fue precisamente el despilfarro y la corrupción de Correa lo que dejó a Moreno en una situación económica lamentable. Diego Ordóñez de Creo también desmontó algunos supuestos del informe de la Comisión de Asuntos Económicos y de la intervención de Muñoz. Para comenzar, reveló que el informe había sido redactado por el asesor de la comisión, Carlos de la Torre, un ilustre correísta, y que no podía en contexto los datos al mencionar las cifras con las que Moreno heredó el poder. Ordóñez se dio gusto también de desbaratar algunas aseveraciones de Muñoz, como la que dice que la economía ecuatoriana durante el correato había sido mayor que el promedio de la región. Según Ordóñez, Muñoz compara el crecimiento de la economía ecuatoriana con el promedio de la región porque ahí incide el desplome brutal de la economía venezolana y brasileña. Si comparara con los vecinos Perú y Colombia, la cosa sería muy distinta, dijo. Incluso con el crecimiento que hubo de la propia economía ecuatoriana antes de la llegada de Correa al poder. Así fue como murió la idea de llevar hasta la Asamblea a Moreno, que, según la comisión que analizó el informe, solo había cumplido el 11.4% de lo que ofreció en su plan de gobierno en el 2017. La iniciativa iba acompañada de un operativo en redes sociales que buscaba posicionar como primera tendencia la etiqueta #Moreno debe responder, en que participaron casi todos los asambleístas de ese sector. Amén de todo el sistema de activistas y trolls que tiene en redes sociales también. Si bien la campaña en redes funcionó, el objetivo de llevar a Moreno hasta la Asamblea se ahogó. Martín Payares, 4 Pelagatos. No más violencia, por Oscar Vela de El Comercio.
Nada justifica la violencia, ni siquiera las acciones extremas y delincuenciales de una persona. Nada justifica el trato que recibió Leonidas Issa en el programa televisado el domingo anterior como estreno de La Posta en un medio nacional. Sin duda se trató de un hecho bochornoso, de mal gusto y grotesco, pero tampoco llegó a los extremos de los que se habló en las redes sociales. No hubo allí, ni en mi opinión, injurias calumniosas ni un ataque racista, aunque sí resultó vergonzoso y sorpresivo para quienes vimos el programa. El señor Issa, por supuesto, tiene el derecho de iniciar acciones legales contra La Posta y sus periodistas por lo que sucedió aquel día, aunque no creo que tenga ningún sustento jurídico para hacerlo por las razones antes expuestas. Los periodistas involucrados pidieron disculpas y aceptaron su error, algo que debe resaltar en estos casos. Admitir nuestras equivocaciones y excusarnos por ellas es síntomas de humildad y también de fortaleza, y sin duda es parte esencial del aprendizaje diario de los seres humanos. El señor Issa, director de orquesta de los hechos vandálicos de octubre de 2019, investigado como autor, cómplice o encubridor de varios de los graves delitos que allí se cometieron, no solo que no ha pedido perdón, sino que hasta ahora tampoco ha llamado a juicio dentro del proceso que se inició en su contra. Esa misma justicia a la que él quizás acuda por el incidente con La Posta, esperemos que responda luego de tanto tiempo y lo juzgue y, de ser el caso, lo sancione por sus actos de imparcialidad, con total apego a las normas jurídicas. Los dos temas son absolutamente distintos, pero al final ambos estarán en manos de un sistema judicial que aún se mueve de forma elefantástica, que no logrará liberarse del tumor canceroso de la corrupción en que quedó atrás la década correísta. Resulta claro que la violencia y la división que se generó en el país durante esa década nefasta está muy lejos de desaparecer. Estos días, a raíz del incidente referido en el programa de La Posta, hemos visto todo tipo de ataúdes irracionales contra los periodistas de ese medio y también contra Leonidas Issa de forma personal. No se comprende el verdadero significado, el vínculo estrecho y las implicaciones de las que gozan derechos como la honra y la libertad de expresión. Se ataca de forma indiscriminada a la persona, a sus orígenes, a sus rasgos físicos o ideología, y por otra parte se pretende silenciar a los demás cuando dicen algo que no nos gusta o con lo que no estamos de acuerdo. No entendemos nada sobre la universalidad y la invisibilidad de los derechos humanos. Si queremos cambiar de esta verdad, será esta sociedad que vivió en una época brutal de violencia gubernamental y que aún sufre sus coletazos. Debemos aprender a respetar a los demás, a respetar sus ideas, aunque no las compartamos, y de dejar de quien juzgue nuestros actos algún día sea una justicia imparcial, confiable e independiente. Por Oscar Vela, de El Comercio. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.